Hola, soy Ana Redondo. Durante varias sesiones con usuarios de datos me enteré lo difícil que puede ser acceder a datos sobre los vecindarios. La Oficina del Censo no publica datos a nivel de vecindarios, ya que estos no son límites oficiales. Sin embargo, muchas organizaciones brindan servicios a nivel de vecindario y necesitan acceder a estos datos. No obstante, puede usar data.census.gov para crear una réplica cercana de los límites de su vecindario y un área de servicio usando sectores censales para acceder a datos del censo y de la encuesta sobre la comunidad estadounidense, o ACS por sus siglas en inglés. Le voy a demostrar cómo. Solo le aviso que todos los formatos de datos se publican en inglés. En esta demostración utilizaré el ejemplo de una consulta de datos que recibí de una organización en Boston. Querían saber cuál era el ingreso medio por familia para su área de servicio en el centro de Boston. Para poder ayudarlos, era necesario identificar los sectores censales que están en su área. Esto lo hice utilizando una de las herramientas en línea llamada data.census.gov. Estas son las instrucciones para facilitar la búsqueda de datos utilizando esta herramienta. Primero, vamos a hacer la búsqueda de la geografía que necesitamos. En este ejemplo, la ciudad de Boston, Massachusetts. También agregaremos ingresos medios a la búsqueda. Una vez que encontramos la geografía y el tema, puedo pasar de un formato a otro aquí. Seleccione mapas para visualizar el área que necesita definir y en cuestión de segundos el mapa aparecerá en su pantalla. El próximo paso es visualizar los sectores censales en el área de Boston. Desde esta pantalla va a seleccionar la tabla de datos que contiene información sobre ingresos en los últimos 12 meses para así poder visualizar los datos en el mapa. A continuación, seleccione la tabla de datos de estimación de 5 años. Aparecerá una lista justo debajo del nombre de la tabla. Haga clic en esta lista y seleccione las estimaciones de 5 años de la ACS. Quiero señalar que las estimaciones de un año solo están disponibles para áreas con 65,000 personas o más. Como la población de un sector censal será de 8,000 personas como máximo, tenemos que usar estimaciones de 5 años. Ahora debemos agregar una capa o layer en inglés a este mapa. Como puede ver, el mapa le muestra la ciudad de Boston. Presione el icono que dice capa o layer y elija la opción de Census Tracts en inglés. Su mapa cambiará para visualizar los sectores censales en esta área. Como hay muchos, le recomiendo que empiece este ejercicio utilizando el formato de mapas. Ahora acérquese a Boston para encontrar nuestro vecindario en el centro de la ciudad. La alcaldía de Boston está justo en esta área y este es el área de servicio de nuestra organización. Es importante acercarse a cada sector censal para verificar el nombre de las calles. Esto le ayudará a determinar si el sector censal es parte de su área de servicio o no. Una vez que haya verificado, puede seleccionar el área que necesita. Para crear su área de servicio, presione la herramienta de selección en el lado izquierdo y use el mouse para seleccionar el área de interés. Para desactivar la herramienta de selección, vuelva a presionar el mismo icono. Es importante revisar el área que seleccionó en el mapa y realizar otras tareas si es necesario. Por ejemplo, desde aquí puede eliminar los sectores censales que no necesita o puede agregar algunos que olvidó seleccionar. En este ejemplo solo necesito el sector censal 702.02. Para agregarlo al área, solo haga clic en el sector censal y después oprima la palabra seleccionar. Digamos que no necesito el sector censal 9817. Entonces puedo hacer clic en esa área y luego oprimo en la palabra deseleccionar. Ahora estamos listos. Echemos un vistazo a los datos sobre ingresos medios. Presione el botón en variables y busque el ingreso medio de los hogares. Una vez que haga clic en este punto de dato, todo el mapa se ajustará y la leyenda mostrará el ingreso medio por sector censal. Además de visualizar los datos, también le mostraré cómo verlos en otro formato. De aquí presione en tabla y ahora podrá ver la tabla entera con todos los datos disponibles. En esta tabla de datos encontrará los diferentes rangos de ingresos, el ingreso medio,
el ingreso medio de los hogares y el de las familias por cada sector censal que forma parte del área de servicio. Para alternar entre tablas y mapas, haga clic en Mapas. Una vez que haya creado su mapa, guarde este enlace en sus favoritos para poder acceder fácilmente a datos para esta área en el futuro. Se les recomienda que también tome nota de cada sector censal que conforma su área de servicio una vez que se encuentren en este mapa. Si necesita acceder a datos en el futuro, otra manera de empezar su búsqueda es a través de la página principal en data.census.gov. Haga clic en Búsqueda avanzada, luego seleccione Geografías y ahora puede seleccionar sectores censales. Primero, seleccione el estado, en este caso Massachusetts, y después el condado Suffolk, donde se encuentra Boston. En esta pantalla podrá ver los sectores censales individuales, así que si tiene su lista, los puede seleccionar aquí. Esta búsqueda es sin duda muy útil para acceder a datos para un área de cobertura específica. Para ver más videos como este, visite censo.gov/academy y suscríbase. Gracias.